Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Muy buenos días. Buenos días, profe. Todavía hay personas que no tienen la cámara. Buenos días. Buenos días. Le agradezco activar la cámara, compañeros. Gracias. Siempre tan amables y atentos. Michelle Nieto Benalcázar. Profe, buenos días. Yo ya justifiqué porque tengo un problema con la cámara. Ya vamos a verificar eso. A ver, aquí está. Sí, tengo dos justificaciones de Rodríguez y Nieto. Están aquí. Perfecto. Los demás deben tener la cámara activada. Así que agradezco a los compañeros. Bien. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, mister, ¿usted? Muy bien. Excelente. Very good. Bueno, vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Continuando en la profundización, en este viaje hacia el centro de esta estructura. ¿Cuál es la estructura que estamos estudiando, que nos hemos adentrado en algunas de sus características? ¿A qué estructura nos hemos dedicado durante estos temas? No todos a la vez, que me siento un poco... A las células. A las células. Muy bien, Dana. Nos hemos dedicado a estudiar las células. Hasta el momento, ¿qué sabemos de las células? A ver, para ir anotando aquí. ¿Qué sabemos de las células? Que es una unidad anatómica de todo ser vivo. Muy bien, vamos entonces a ello, ¿verdad? En el caso de la célula, sabemos entonces que la célula es la unidad anatómica. ¿Qué más hemos descubierto de la célula? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hemos descubierto? Toda célula eucariota tiene un núcleo. Muy bien, ¿verdad? Previamente a que toda célula eucariota tiene un núcleo, entonces hemos visto su clasificación, ¿verdad? Los tipos. Entonces tenemos las eucariotas, ¿verdad? Que tienen núcleo. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuáles son las otras que no son? Procariotas. Muy bien, procariotas. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabemos de las células? ¿Qué otra cosa sabemos de la célula? Que los dos tienen 3 elementos indispensables. Muy bien, que las Son organismos complejos, algunos y otros no. Los tres, estas tienen 3 estructuras que son indispensables, las eucariotas. ¿Cuáles son estas estructuras? La membrana celular, núcleo y citoplasma. Muy bien, la membrana, el núcleo y el citoplasma. Algo sabemos sobre el citoplasma y lo que contiene. ¿Qué hay en el citoplasma? ¿Qué hemos sabido del citoplasma? Líquido viscoso. ¿Y qué más? En el citoplasma hay organelos. Muy bien, ¿verdad? Es un líquido y aquí están los organelos celulares, ¿verdad? Los organelos celulares. Como por ejemplo... ¿Cuáles organelos recuerdan? El ribosoma. El ribosoma, por ejemplo. Me colocaron aquí mitocondrias. Muy bien. Esos serían algunos organelos. La pared de Golgi. Mitocondrias, ¿verdad?
ribosomas, entre otros. Muy bien. Ahora, nosotros hoy nos vamos a centrar, nos hemos empezado a centrar en la membrana. La clase pasada, ¿qué sabemos de la membrana? ¿Por qué está compuesta la membrana celular? ¿Cómo se llama lo que lo compone? ¿De qué está compuesta? Vimos que el 100% está dividido en varios. ¿Cuáles son? A ver. ¿Quién recuerda la composición de la membrana? Y si no saben el porcentaje, no importa. Díganme de qué está constituida la membrana plasmática. De ADN. La membrana plasmática. El ADN está en el núcleo, no en la membrana. ¿De qué está compuesta la membrana? ¿Cuáles son las biomoléculas que están allí? Vamos a ver el chat. Muy bien, Diego. Proteínas. ¿Qué más? ¿Cómo? Lípidos. Lípidos. Muy bien, lípidos. Me falta una. De forma vulgar, carbohidratos. Carbohidratos, ¿verdad? O glúcidos. Muy bien. Está compuesto por esas tres macromoléculas. Las proteínas ocupan el 52%. Los lípidos el 40%. Por lo tanto, los carbohidratos, ¿cuánto faltan para llegar a 100? ¿Cuánto falta para llegar a 100? 52% proteína, 40% lípidos, glúcidos. 8. 8, muy bien, 8%. Entonces, hasta ahí hemos quedado, ¿verdad? Vamos a seguir ahora viendo hoy el funcionamiento de la membrana plasmática, ¿verdad? Vamos a ver el funcionamiento, cómo funciona. Porque recuerden que la membrana tiene dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones de la membrana plasmática? A ver, ¿quién recuerda? Nutre y protege. Muy bien, cumple procesos de nutrición, ¿verdad? Y de excreción y protege a la célula del medio extracelular. Muy bien, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Funciones de nutrición o de comunicación y excreción, ¿verdad? Y además protección. Muy bien. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces las funciones de la membrana. Vamos a ver entonces cómo es este proceso de transporte de nutrientes a nivel de la membrana, porque sabemos que la célula tiene ese proceso para poder nutrirse. Entonces vamos con ello. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a aprender cómo hay este proceso de nutrición y de excreción, es decir, este proceso de incorporar sustancias dentro de la célula y ese proceso de liberar sustancias fuera de la célula. Muy bien. ¿Alguien recuerda cuál fue la analogía que les dije? ¿A qué se parece la membrana? ¿Alguien recuerda lo que les dije de la cocina? ¿A qué instrumento de la cocina se parece la membrana? Al cernidor. Al cernidor, muy bien. ¿Verdad? La membrana plasmática. Al cernidor. Entonces, la membrana plasmática es como una especie de cernidor, ¿verdad? O de malla. ¿Verdad? Y los cuadritos son como los poros, ¿verdad? Las moléculas que pueden entrar o salir de forma natural por allí, ¿de qué tamaño tienen que ser para poder entrar o salir a través de la membrana? Si la membrana es así como una malla, ¿de qué tamaño deben ser las células como mínimo? Las moléculas, perdón. ¿De qué tamaño? Para poder entrar o salir de la célula. ¿Cuál debería ser el tamaño según ese dibujo que está allí? Debe ser como mínimo así, de un cuadrito. Debe ser máximo o menor a ese cuadrito, ¿sí o no? Para poder entrar o salir. Si es más grande que ese cuadrito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es más grande? Dígame pues. Queda en la superficie.
se queda, ¿verdad? Si estamos aquí afuera, no puede pasar ni de atrás ni adelante, no puede pasar, ¿verdad? Si es una estructura más grande, de tamaño. Si es una estructura muy grande y no puede pasar por allí, queda atrapado, obstruye allí. Muy bien. Excelente. Entonces, en este caso, esto se llama, ¿verdad? La membrana se llama que es permeable, es decir, que algunas partículas pueden pasar o salir libremente, pero sería selectiva. Es una permeabilidad selectiva porque no todas pueden pasar o salir de allí, ¿verdad? Entonces, la membrana es permeable, pero de forma selectiva. Algunas moléculas quedan afuera o algunas moléculas quedan adentro. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que es la permeabilidad selectiva? Entonces, la permeabilidad es dejar salir o entrar de forma libre. Les voy a colocar este ejemplo. A ver, les voy a colocar este ejemplo. Voy a colocar dos cosas. Voy a colocar aquí una casita, ¿verdad? Voy a colocar dos casitas. Y aquí arriba viene una cascada. Viene el agua, ¿verdad? Viene el agua. Y les voy a colocar otro ejemplo, ¿verdad? Tengo aquí una casita aquí arriba y tengo el agua aquí abajo. ¿En cuál de las dos casas puedo tomar el agua de manera natural? Para que llegue a mi casa. ¿Qué tengo que hacer aquí para que el agua llegue y qué tengo que hacer aquí para que el agua llegue a la casa? Son dos casos diferentes. Este es el caso 1 y este es el caso 2. ¿En cuál de los dos se me hace más fácil tomar el agua? En el caso 1. En el caso 1. ¿Por qué en el caso 1? Bueno, ya que la persona que vive ahí puede acercarse al riachuelo, al río, a beber o a llenar un balde. Muy bien. ¿Y en el 2? ¿Qué tendría que hacer yo para poder utilizar el agua? Si estoy allá, si estoy aquí. ¿Cómo hago para tomar el agua que está allá abajo? ¿Qué debería hacer? Podría sujetar un balde a una soga y de esa soga tirarla y así cada vez llenar el balde, subir la soga y así cada vez más. ¿En cuál de los dos? Muy bien. Él me está colocando aquí que yo coloco una soga, puede ser aquí como una especie de polea, ¿verdad? Coloco la soga y aquí, como una especie de pozo. Y en la actualidad, tecnológicamente, en vez de utilizar una polea, una soga, ¿qué puedo utilizar ahorita en la actualidad con la tecnología? Dígame. Unas tuberías. Unas tuberías. ¿Y qué debo tener arriba? Si aquí yo coloco una tubería, ¿qué debo tener aquí arriba para subir? Para que el agua suba. Supongamos que coloco la tubería. ¿Qué me faltaría para que suba el agua? Coloco la tubería. La tubería llegó aquí. Aquí está la tubería. ¿Qué me faltaría colocar aquí? ¿Alguna cosa que le haga presión para que suba el agua? Muy bien. ¿Qué se utiliza para succionar el agua, tecnológicamente hablando? El grifo. Podemos colocar una bombita, ¿verdad? Aquí, una bomba que succione. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. ¿En cuál de los dos casos gasto más energía? ¿En el número 1 o en el número 2? ¿Dónde gasto más energía? En el segundo. En el segundo, ¿verdad? Aquí hay un mayor gasto de energía. Aquí hay un mayor gasto de energía. Porque el agua tiene que vencer la fuerza de gravedad para subir, ¿sí o no? Tenemos que vencer esa fuerza, y entonces hay un mayor gasto de energía. Y en el caso 2, el agua la tomo, estoy aprovechando la gravedad, porque el agua está cayendo de forma natural. Entonces aquí cae de forma espontánea, ¿verdad? De forma libre. Esto ocurre en la célula. Hay dos formas en que las células pueden transportar las moléculas. Una es que sea libre, por ejemplo, que las moléculas sean chiquiticas y entren por los poros libremente, o que yo necesite como una especie de trabajo de fuerza, como una especie de bomba, porque hay moléculas que son muy grandes, pero que las necesito para nutrirme.
Por ejemplo, ¿qué hace usted para tener proteínas, minerales, carbohidratos en su cuerpo? ¿Qué tiene que hacer? Comer. Ajá, pero para hacer el Carbohidratos. proceso, ¿qué tiene que hacer? O usted agarra y se come un animal vivo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? Cocinarlo. Cocinarlo. Muy bien, procesarlo, ¿verdad? Hay un gasto de energía. Yo tengo que trabajar, ¿verdad? Procesar para poder consumir y tomar los nutrientes. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, en ese caso, esas moléculas que son muy grandes, como las proteínas, como los lípidos, la célula tiene que incorporarlas para poder vivir y por lo tanto tiene un mayor gasto de energía, porque normalmente las proteínas son así, de grandes, y no entran por estos orificios. Pero la célula la necesita incorporar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, necesita como una especie de bombita que absorba esa proteína y la pase dentro de la célula. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera, este movimiento de partículas se divide en dos grupos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esos dos grupos. Vamos a agregar una más. Entonces, la membrana transporta las moléculas de dos maneras, ¿verdad? Eso se llama transporte celular. Hay un transporte que es pasivo, que ocurre de forma natural, y un transporte que es activo. En el transporte pasivo, ¿verdad? Como en el primer caso, no hay gasto de energía. No hay gasto de energía. Es lo primero, ¿verdad? No hay gasto de energía. Y ocurre de forma natural. Ocurre espontáneamente. Ocurre de forma espontánea. Ese es el primero. Un ejemplo de un transporte pasivo, tenemos la difusión. La difusión es uno de los ejemplos de transporte pasivo. Ahora vamos con el transporte activo, que es todo lo contrario. ¿Qué escribiríamos como características del transporte activo, que es todo lo contrario al pasivo? Ocupa energía. Muy bien, ¿verdad? Entonces, requiere energía. Muy bien, requiere energía. ¿Qué otra cosa pudiésemos decir del transporte activo? Si es al contrario del pasivo. Requiere energía y además no es espontáneo. ¿Verdad? No es espontáneo. Cuando hablo de espontáneo, es como en el caso 1 y en el caso 2. Recuerdan que en el 1 aprovechamos que el agua está cayendo de forma natural, ¿verdad? La fuerza de gravedad va a favor. Pero en el segundo caso no sube de manera espontánea. Necesitamos una máquina para que el agua pueda vencer la fuerza de gravedad y subir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En este caso, el ejemplo que les voy a colocar a nivel celular se llama bomba sodio-potasio. ¿Verdad? Bomba sodio-potasio, que ocurre a nivel celular. Ese sería el ejemplo. Aquí tenemos difusión, aquí tenemos bomba sodio-potasio, ¿verdad? Entonces, ese es dos tipos de transporte que ocurren a nivel celular. Transporte pasivo y transporte activo, ¿verdad? Normalmente, si les quiero colocar un ejemplo de difusión, sería, por ejemplo, no sé si han visto que ustedes colocan, puede ser agua, y agarran y agreguen una gotita de colorante rojo sin agitarlo. ¿Qué ocurre con ese colorante cuando cae en el agua? Sin agitarlo. ¿Qué va pasando con el tiempo? Si agrego una gota de colorante en agua, ¿qué creen ustedes que pasaría? Sin agitar el agua, por supuesto. ¿Puede volver a repetirlo? ¿Qué creen ustedes que pasaría si agrego unas gotas de un colorante, por decir rojo, Va extendiendo poco a poco. sin agitarlo? ¿Qué pasaría con el tiempo? Sin agitarlo. Automáticamente Se disolvería en todo el agua. cosas se mezclan. Sí, automáticamente, ¿verdad? Él poco a poco se va a ir difundiendo en todo el agua, ¿sí o no? Ahora, si yo les hago una pregunta, al principio, ¿dónde hay mayor concentración de colorante? ¿En el agua o en la gota? En la gota. En la gota, ¿verdad? Aquí en la gota hay mayor concentración de rojo.
y en el agua no hay casi nada. Y ese colorante se mueve de la gota hacia el agua o del agua hacia la gota. De la gota hacia el agua. De la gota hacia el agua, es decir, se mueve en un gradiente de concentración, donde hay mayor concentración, que es en la gota, ¿verdad? En la gota que hay mayor concentración, hacia el agua, donde hay menor concentración de colorante, ¿no? Por supuesto. Entonces, en la difusión, las sustancias se mueven de mayor concentración hacia sitios de menor concentración. Ahora les hago una pregunta. ¿Hasta cuándo se va a mover el colorante? Sabemos que hay mayor concentración en la gota y luego que lo agrego se va moviendo por el agua hacia sitios de menor concentración. ¿Cuándo deja de moverse el colorante? ¿Cuándo dejaría de ocurrir la difusión? Cuando dejáramos de echar gotas. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando la concentración ya todo está en rojo, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya no hay sitios de menor concentración. Entonces, la difusión ocurriría cuando las concentraciones se igualan. Cuando las concentraciones se igualan, ¿verdad? Es decir, la concentración del colorante dentro de la concentración de colorante en el agua. Muy bien, eso es lo que ocurre en un transporte pasivo. Hay un gradiente de concentración y entonces las partículas se mueven de mayor a menor concentración y dejan de moverse cuando las concentraciones dejan de ser diferentes, cuando llegan a ser iguales. Muy bien. Ahora, en el caso de la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Si yo tengo aquí tengo la membrana, ¿verdad? Y aquí yo voy a tener una molécula, ¿verdad? Una molécula que va a permitir que pase, no puede pasar por aquí, que por aquí pase el sodio y pase el potasio, ¿verdad? Y aquí afuera también hay sodio y aquí hay potasio. Pasen o salgan a través de esa membrana, de esas moléculas. En algunos casos se llaman moléculas portadoras. Ya no ocurre de forma natural. Esa molécula que está dibujada de azul es como si fuera la bombita del caso número 2, que estoy extrayendo el agua en contracorriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, dentro de la membrana, que es esta, hay moléculas como esta azul que permiten, se abren o se cierran, son como compuertas, que permiten la entrada o la salida de moléculas de un tamaño más grande. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al transporte celular? ¿Tienen alguna duda, inquietud? Porque les voy a explicar lo que... Profesor, Díganme. ¿eso ocurre en las células eucariotas o todas las células? Eso ocurre en las células todas que tienen membrana celular. Todas las células tienen transporte celular. Para poder comunicarse con el medio exterior y obviamente poder incorporar las sustancias que les son útiles para sus procesos metabólicos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la plataforma? Ok, vamos a ir a la plataforma. Vamos a buscar la plataforma. Aquí está. Listo, aquí está. Muy bien, aquí tengo el tema, ¿verdad? El tema se llama permeabilidad selectiva. Aquí está permeabilidad celular, aquí aparecen las características y los ejemplos. Aquí están las moléculas, cómo se mueven. Miren, aquí están las estructuras que les dije, aquí está de color rosado, ¿verdad? Y esta es la membrana, las moléculas portadoras, ¿verdad? Aquí está la difusión, cómo ocurre la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo. Aquí está el complemento de la información que acabamos de hablar. Y un video, ¿verdad? Complementa. Muy bien. Aquí está una simulación. La simulación a través del transporte de la membrana. Usted le va a dar clic aquí y se va a abrir una simulación. Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí se va a abrir la simulación. Bien.
Espera que se está cargando. Eso depende de la conectividad. No, espera, ahí está. Ya se está cargando. Aquí está, ¿verdad? Si observamos aquí, tenemos la membrana, que es la línea amarilla. Están observando la membrana, ¿verdad? Y aquí tenemos abajo canales de pérdida, canales controlados. Entonces yo puedo colocar ahí, ustedes van a tener una hoja de trabajo, ya se la voy a mostrar, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar canales verdes, por ejemplo, si es que me lo piden, o canales azules, ¿no? Y tenemos aquí partículas. Por ejemplo, las partículas verdes, ¿por dónde ustedes creen que van a pasar? Por los canales verdes. Por los canales verdes. ¿Y las partículas azules? Por los canales azules. Al azul. Los canales azules. Muy bien. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, voy a soltar partículas verdes, voy a soltar partículas azules, igual aquí azules, y voy a soltar verdes. Y voy a dejar que la simulación, ¿verdad?, funcione. Y voy a observar cómo van pasando. Luego de un tiempo yo le puedo dar play aquí, pausa, para poder contar. Si es que me piden contar los punticos verdes, los punticos azules, le puedo dar play para que siga funcionando, ¿verdad? Ustedes pueden explorar la simulación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están viendo que funciona? Allí la simulación. Perfecto. Vamos a ver la hoja de trabajo aquí mismo, ¿verdad? Vamos a ver la hoja de trabajo. Vamos a la hoja de trabajo. La hoja de trabajo está aquí, donde dice desarrolla tus destrezas, transporte de la membrana. Ustedes van a utilizar la simulación, pero antes de eso van a descargar aquí, ¿verdad? Actividad para exponer, ¿verdad? Entonces, allí vamos a descargarlo, ya se descargó, ¿verdad? Lo voy a abrir y voy a compartirlo con ustedes, ¿verdad? Vamos a compartirlo, aquí está. Me dicen si están viendo el documento. ¿Estamos viendo el documento? Sí, profe. Sí. Ok, aquí dice nombre, apellidos, grupos. Ya vamos a ver los grupos, ¿verdad? Entonces aquí está, derechos básicos de aprendizaje. Aquí están los objetivos que vamos a tener en esta actividad. Y vamos a comenzar. Aquí está la parte número 1. Vaya a la simulación. Aquí está la simulación, está en la plataforma. Le dicen, hagan clic en ejecutar, verde brillante, agregue 5 canales cerrados azules, ¿verdad? Van a seguir el procedimiento y al seguir el procedimiento van a ir llenando la tabla de lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos el procedimiento y llenamos la tablita. Van a decir, agreguen 20 puntos verdes, 20 diamantes azules. Ahí como está en la simulación. Y después de 15 segundos le dan pausa, cuentan cuántos puntos hay de un lado, cuántos puntos hay del otro, lo llenan y así van a ir haciendo cada una de las partes del documento. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Entonces, para eso primero debo descargar el documento para irlo llenando a medida que voy haciendo la simulación. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo va a ser grupal, ¿verdad? El trabajo va a ser grupal. Vamos a ir a la a la plataforma, creo que es esta. Aquí está. Va a ser grupal. Hay 13 grupos. Yo les voy a enviar ahorita por el canal de Zoom la captura de los grupos que tenemos allí. ¿Estamos de acuerdo? De cada uno de los grupos, cómo está conformado. Ustedes se van a coordinar para reunirse, ¿verdad? Virtualmente, hacer la simulación, compartir la pantalla, llenar la hojita y solo uno de los estudiantes, o sea, solamente con subir un solo documento, el grupo completo le va a aparecer entregado. ¿Estamos de acuerdo? La entrega es por grupo, una por grupo, no individual. Entonces, repito, les voy a pasar la captura de los grupos que se formaron de forma aleatoria en la plataforma. Ustedes se coordinan para reunirse, ejecutan comparte su pantalla, van ejecutando. Mientras uno ejecuta la simulación, el otro va llenando la hojita, coloca los nombres de las personas con el número de equipo y cuando terminen suben el documento a la plataforma. ¿Sí me expliqué? ¿Estamos claros cómo vamos a trabajar? Sí, profesor. Una pregunta. Dime, Adriel. Cuando hagamos reunión, ¿tiene que ser grabado? La reunión como evidencia del trabajo grupal. Eso lo hacen una captura y la colocan allí en el documento. Ok. Ajá, entonces eso lo subimos. Eso lo vamos a tener, el trabajo lo vamos a hacer hasta el día, ahí dice, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta el 16, es decir, el martes.
tenemos bastante día para podernos reunir, ¿de acuerdo? Con nuestros compañeros. ¿De cuántas personas? Bueno, hay grupos de 3 y hay grupos de 2, ¿verdad? Porque somos 34, ¿de acuerdo? Yo les paso la captura de con quién les toca trabajar para que se coordinen hasta el día 16, que es el día martes. Allí lo suben y entonces yo reviso. ¿Tienen alguna otra duda, inquietud con lo que hay que hacer? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces recuerden que con la simulación van a trabajar lo que es el transporte a través de la membrana. Para eso es la simulación, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos veríamos a las 11:40 en química. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces nos vemos a las 11:40, chicos. Cuídense.